Bienvenidos sean todos a esta escuela de discipulado. Les doy la bienvenida a todos. La paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Carlos Realpe y yo voy a ser su orientador en estas clases. Amén. Gloria a Dios, para la gloria de Dios. Así que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Espero que todo esto que vamos a aprender sea de mucha edificación, que les sirva mucho para sus vidas y que sea una grande bendición, ¿sí? Entonces, antes de empezar y presentarles la escuela, quiero hacer una oración por ustedes y por mi persona para que Dios me use, me dé la sabiduría, las palabras correctas, ¿amén? Y para que llegue a sus corazones y que todo lo que aprendamos, ¿amén?, nos sirva para nuestra vida cristiana. Amén. Amado Dios, Señor poderoso que estás en el cielo, en esta hora, Señor, creemos que tú estás también en este lugar, Señor, como Espíritu Santo, Señor, aquí acompañándonos en tu Santo Espíritu, Señor, y te damos gracias, Señor, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por permitirme, Señor, enseñar tu palabra. Gracias, Señor, por todas las personas que van a ver este video, Señor. Te ruego, Señor, por la persona que va a ver esta enseñanza, que la va a oír, Señor. Te ruego, poderoso Dios, Señor, que tú estés con ella, que tú le enseñes, que tu Espíritu Santo, Señor, permita, Señor, que aprenda, que entienda, Señor, que tome todo lo bueno, Señor, poderoso, Señor. Te ruego, Señor, por este nivel de discipulado que vamos a empezar, Señor, para tu gloria, Señor, pidiéndote que tú des la guía, pidiéndote que tú des la orientación, Señor, pidiéndote que tú toques nuestros corazones, Señor, pidiendo que tú, Señor, sanes, que tú libertes, Señor, que tú restaures, que tú perdones, Señor. Te agradezco por cada persona, Señor, que va a aprender junto conmigo, Señor. A tu nombre sea la gloria. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, les voy a presentar primero lo que es el curso. Este curso se llama Nacer, es una escuela de discipulado, la cual Nacer es el primer nivel de esta escuela de discipulado. Esta escuela de discipulado tiene 4 niveles, ¿sí? El primer nivel se llama Nacer, donde vamos a ver los conceptos más básicos de la vida cristiana. El segundo nivel se llama Crecer, donde se profundiza un poco más en los conceptos cristianos. Madurar, donde ya se va a aprender un conocimiento más elevado, ¿sí?, de la vida cristiana. Y multiplicar, desde un cristiano, la función y el deber de un cristiano es alcanzar a otros, ¿sí?, hacer discípulos, como dijo el Señor. Entonces, en ese nivel es donde se estudia esa parte. Esta sección o este nivel Nacer consta de 16 lecciones. Cada lección tendrá sus preguntas, cada lección también tendrá un versículo clave, el cual debemos tratar de memorizarlo. Por ejemplo, esta es la primera lección que vamos a ver. Esta lección se llama La Biblia, el gran libro de Dios. Esta lección consta de algunas preguntas que debemos tratar de responder una vez que veamos la lección. ¿Qué es la Biblia? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo y para qué fue escrita? ¿Cuáles son los beneficios de conocerla y practicar lo que ella enseña? Y el texto base para esta lección es: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso está en Hebreos 4:12. Para todo cristiano hay 2 cosas fundamentales: la oración y la palabra de Dios. Son cosas muy importantes, ¿sí? Entonces, en esta lección vamos a empezar por conocer un poco más sobre lo que es la Biblia. Como manera de introducción, leamos Isaías capítulo 55, del 8 al 11. Dice la palabra de Dios:
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Entonces la palabra de Dios son los pensamientos de Él plasmados en un libro que lo llamamos Biblia. Veamos, la Biblia es el libro más grandioso del mundo, es el libro de Dios, tocante a Dios, escrito por hombres de Dios, que enseña cómo ser hombres y mujeres de Dios. La Biblia contiene la literatura más sabia jamás conocida, así como la mejor en poesía, historia, relaciones humanas, pero sobre todo la Biblia nos ofrece el plan de Dios para la salvación del ser humano. Qué importante que es la Biblia para un cristiano. Allí la importancia de que conozcamos qué es la Biblia, de dónde viene. La Biblia es la palabra de Dios. Esa es la definición más corta y más simple que podemos decir de la Biblia, pero también es suficiente. La Biblia es la palabra de Dios. Y no tan solamente un libro ordinario, porque hay personas que creen que la Biblia simplemente es un libro de cultura general, es un libro de historia, o es un libro de mitos, o es un libro de cosas que realmente nunca sucedieron. Pero la Biblia es un libro que tiene autoridad, es un libro que ha cambiado miles de vidas, es un libro que aún sigue cambiando vidas. Jesús dijo una vez: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ella es única porque su autor es Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3 y verso 16. Así que toda la escritura es útil. Toda la escritura es útil, no solo una parte, porque si nosotros tomamos solo una parte de la Biblia, creamos doctrinas incompletas, doctrinas erróneas, que es lo que está lleno. El mundo hoy está lleno de muchas religiones, muchas doctrinas, porque toman una parte y no toman toda la Biblia completa. Se basan en una parte y no en otra, porque rechazan unos pedazos, otros los aceptan, pero la misma palabra dice que toda la escritura es inspirada por Dios. No solo un pedazo es inspirado por Dios. No solo Mateo es inspirado por Dios, no solo Marcos, no solo Lucas, no solo el Nuevo Testamento, no solo el Antiguo Testamento, sino que toda la escritura viene de la inspiración de Dios. La Biblia es el único libro en continuidad. Es único en continuidad, integridad y supervivencia. Las imágenes que están allí, la imagen de arriba, esta imagen de aquí arriba, muestra un manuscrito del Nuevo Testamento, ¿sí? Por ejemplo. Y a pesar de que miren cómo está hecho pedazos, ¿no? Aún así las palabras sobreviven. Y la imagen que está abajo muestra la primera Biblia que se imprimió con la imprenta de Gutenberg. No sé si lo saben, pero la Biblia fue el primer libro en imprimirse. Cuando se inventó la imprenta, o sea, un mecanismo para imprimir, la Biblia fue el primer libro en imprimirse. Porque antiguamente pues no habían impresoras y lo que se hacía era simplemente transcribir a mano. Por eso se llaman manuscritos, o sea, escritos a mano. Antiguamente se transcribía a mano porque estos pergaminos, esto que está aquí, son materiales orgánicos
materiales que con el paso del tiempo se van desgastando, se lo comen los animalitos y así terminan como está aquí. Pero como Jesús hizo una promesa de que el cielo y la tierra pasarían, pero sus palabras no pasarían, a pesar de que ellos se iban desgastando, muchos escribas iban transcribiendo la palabra de Dios, y así es como llegó hasta nuestros tiempos, hasta que llegó la imprenta, y de la imprenta pues ya se comenzó a imprimir la Biblia en masa. Veamos algunos datos de la Biblia. La Biblia fue escrita en un espacio de más o menos, aproximadamente, 1600 años fue lo que duró más o menos el tiempo, no en el año 1600, sino 1600 años duró escribiéndose la Biblia, porque fue escrita por muchos autores, por más de 60 generaciones y por más de 40 escritores de diversas ocupaciones en la vida: reyes, campesinos, pastores, soldados, pescadores, poetas, estadistas, estudiantes, profesionales, religiosos y otros. Y es increíble que a pesar de que tantas personas de diferentes épocas escribieran la Biblia, ella conserve la integridad de su contenido, de lo que dice, de su mensaje. Fue escrita en 3 continentes: en Asia, en África y en Europa. También en 3 lenguas o idiomas: el hebreo, el griego y el arameo. Esta parte la vamos a tener en cuenta bastantes veces: el hebreo, el griego y el arameo, porque debemos comprender que la Biblia no fue hecha en nuestro idioma. La Biblia no fue hecha en español ni en inglés. La Biblia se escribió en estos idiomas, y es importante que sepamos eso, ¿sí? Porque hay palabras que al traducirse se pierde parte de su significado. Entonces es importante que sepamos eso. Conserva una integridad milagrosa, porque a pesar de que son muchos autores, son lenguas diferentes, son culturas diferentes, quienes escribieron la palabra de Dios, no se contradicen, porque así como leíamos anteriormente, toda la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. Muchas personas, amén, pero detrás una sola inspiración, la del Espíritu Santo. Por eso la palabra tiene una integridad. Yo aprendí algo. Yo aprendí que detrás de una contradicción en la Biblia hay una revelación. Porque a veces da la ilusión de que la Biblia se contradijera. Pero no es que la Biblia se contradiga, es que la Biblia no siempre es tan fácil de entender. No tanto por lo difícil que sea la Biblia, sino por lo difícil que es ser una persona espiritual, porque la Biblia es un libro espiritual, y para discernir las cosas espirituales hay que ser espiritual. Y una persona común no es una persona espiritual. Una persona natural, por naturaleza, es carnal, y no va a comprender lo que dice la Biblia, no va a comprender. Por ejemplo, les doy un pequeño ejemplo. En el Antiguo Testamento decía que un sacrificio, cuando se mataba un animal o se hacía una ofrenda en el Antiguo Testamento, dice que era de olor grato a Jehová. Si nosotros leemos eso de manera carnal, de manera pues natural, digámoslo, vamos a pensar que Dios es una persona que le gusta el olor a sangre o el olor a carne quemada. Pero pues si nosotros leemos espiritualmente eso, la Biblia dice que Él es espíritu, y un espíritu no tiene pies, no tiene manos, no tiene nariz, ¿sí? Entonces Él lo llena todo en todo y está en todas partes. Es muy diferente interpretar algo carnalmente que algo espiritualmente. Así que textos como ese son mal interpretados. Realmente el olor grato a Jehová es la entrega del corazón, es el sacrificio del corazón, no los sacrificios físicos. Y bueno, sigamos. La Biblia tiene la profecía más impresionante y certera. Se cree que aproximadamente 2000 profecías de la Biblia ya se cumplieron.
profecías sobre Tiro que se cumplieron, una ciudad que quedó en ruinas, profecías sobre Babilonia. Babilonia alguna vez fue el imperio más grande del mundo y se profetizó que sería ruinas. Lo profetizó Isaías y Jeremías. Y hoy en día eso es lo que es Babilonia, ruinas, un recuerdo nada más. Y muchas profecías como esas están en la Biblia que ya se cumplieron. Y hay otras profecías que no se han cumplido y sabemos que se cumplen. Ha sobrevivido a todas las épocas. Desde que tenemos Biblia la han intentado destruir muchas veces. Porque la Biblia plasma la voluntad de Dios, el plan de Dios, y a Satanás no le interesa que ese plan sea conocido. A Satanás, al enemigo, no le interesa que ese plan llegue a las personas. Por lo tanto, ha tratado de destruir la Biblia en muchas ocasiones. Ha tratado de quemar la Biblia, ha tratado de ridiculizarla como lo hace hoy en día, ¿no? Con el feminismo y todas estas corrientes. Hoy en día se dice que la Biblia es un libro anticuado, que es un libro viejo, pero como dijo Jesús, el mundo va a pasar, pero esa palabra no va a pasar. Y ha sobrevivido a los sabios, a los poderosos, sobrevivió a Nerón, sobrevivió a los emperadores, a los ricos, y sobrevivirá al anticristo también, sobrevivirá a todas las eras, porque esa palabra nunca pasará, seguirá sobreviviendo. Mateo 24:35 dice: el cielo pasará, pero mis palabras no pasarán. Aparte de estos datos sobre la Biblia, les voy a dar unos cuantos datos adicionales que es sobre la Biblia que más utilizamos, ¿sí? Por ejemplo, la Biblia, como fue originalmente hecha, pues escrita en hebreo, griego y arameo, y realmente no hay una fuente que digamos le podamos decir original, no, porque los textos más antiguos del Nuevo Testamento pues son del siglo II, siglo III, o 100, 200 años después de Cristo, hasta que llega el momento en el que la Biblia se traduce al inglés y al español luego también, y después de eso salen muchas variantes de las traducciones. La primera Biblia en español es la Biblia del oso, que le llaman, ¿sí? Porque la imprenta pues tenía ese símbolo de un oso, y entonces en la portada llevaba un oso la Biblia. Entonces por eso le llaman la Biblia del oso. Eso fue por allá en el año 1500, 1600. Y la tradujo Cipriano de Valera. Y a partir de allí vienen las traducciones de la Reina de Valera. Esa es la primera, luego sigue las revisiones de la Reina de Valera, hasta llegar a la de 1960, que es la más popular, que es la que por convenio utilizamos en la iglesia. Se utiliza simplemente por convenio, para que cuando se lea la Biblia en la iglesia todos leamos pues el mismo pasaje, ¿no? Porque como hay tantas versiones de la Biblia, hay muchas versiones en español, está la nueva versión internacional, Dios habla hoy, hay muchas Reinas Valeras. A mí me gusta leer una moderna, la de 2015, solamente por cosas de estudio. También me gusta leer versiones viejas. Usted se preguntará por qué hay tantas versiones de la Biblia para un solo idioma y no hay una única Biblia. Entonces hay varias razones. Una de ellas es porque a la Biblia, al no estar escrita, por ejemplo, en español, ¿no es cierto?, cuando se traduce una palabra a otra, la palabra no refleja los mismos significados. Un ejemplo es la palabra vanidad. El libro de Eclesiastés habla sobre la vanidad. Dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad, lo dice todo el tiempo. La palabra original es Heber, que significa humo, o es como la traducción literal de esa palabra, y se traduce como vanidad. Pero cuando se traduce a vanidad, pues se pierde un poco de ese significado. Quiere decir que a lo que se refiere con Heber, que todo es Heber, quiere decir que todo es como el humo, que parece que fuera sólido, pero tú lo vas a agarrar y es como, no es, parece que no fuera real, se difuma. Así es la vida, como algo que parece que es y luego no es. Entonces, palabras como esas, o sea, la traducción no refleja completamente lo que la palabra original dice, por el hecho de que en un idioma no suele existir
una misma palabra que sea exactamente igual en el otro idioma. Por tanto, hay muchas traducciones, y porque esos idiomas son antiguos también y no tenían de pronto tantas palabras como lo tiene el español o ahora el inglés. Entonces, por ello hay muchas versiones, y también porque el idioma va cambiando. El español de hace 500 años no es el mismo español que nosotros hablamos, tiene algunas cosas diferentes. Entonces, por eso es necesario que hayan diferentes versiones de la Biblia. Pero lo importante es que sea cual sea la versión que nosotros utilicemos, realmente la utilicemos, no la tengamos como un adorno en la sala, que se abre el Salmo 27 o el Salmo 91 y se lo coloca en la sala. Ese salmo hay que colocarlo en el corazón, allí hay que abrir la Biblia. Una Biblia simplemente de decoración no sirve, es necesario usarla. Sigamos. Veamos beneficios de conocer y estudiar la Biblia. Un beneficio de la salvación que nos es dada mediante un nuevo nacimiento. Dice la palabra de Dios, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. En la primera epístola de Pedro, capítulo 1, 23 al 24 versículos. Entonces, Jesús dijo alguna vez, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y esto viene mediante la palabra. Dice, por la palabra de Dios, dice ahí literalmente. Hemos sido rescatados, hemos nacido de nuevo, gracias a esa palabra. Gracias a que una persona una vez nos predicó, una persona una vez nos enseñó, una persona una vez nos mostró los textos de la Biblia, nos mostró el plan de salvación de Dios, nos predicó esa palabra y nosotros creímos a ella. Gracias a eso es que podemos ser salvos. La fe es tan importante en la vida cristiana. Dice en Romanos capítulo 10 y verso 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que la fe viene cuando nosotros oímos la palabra de Dios, pero la verdadera fe. Porque las personas a veces prefieren creerle a un político, a un líder, a una persona. Pero es mejor que le creamos a Dios. Es mejor que oigamos lo que dice Dios y no lo que dice el hombre, y no lo que dice la situación. Es mejor creer lo que dice Dios. Y esa es la verdadera fe, que viene por la palabra. Poder. Nosotros sabemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. Independientemente de la ciencia, de todas las teorías que hay. Por nuestra fe sabemos que Dios creó el universo por medio de la palabra. Él dijo, sea la luz, y la luz fue. Eso quiere decir que las palabras de Dios tienen poder. Poder para crear. Poder para transformar. Y el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que Dios nos hereda de esos atributos que Él tiene. No quiere decir que yo diga sea la luz y la luz es de... No, quiere decir que mis palabras también tienen poder. Eso quiere decir que mis palabras también pueden crear mi realidad. Jesús dijo que si tuviéramos fe, como un grano de mostaza, le diríamos a las montañas que se muevan y ellas se moverían. Hay poder en las palabras, pero no cualquier palabra. Hay poder cuando decimos las palabras que salen de la boca de Dios, porque no son nuestras palabras sino las de Él. Por la palabra de Dios podemos obtener protección. Dice en Efesios 6:17, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una espada sirve para atacar, pero también sirve para defenderse. Nosotros luchamos con esta espada que es la palabra de Dios. Con ella nos defendemos y con ella también atacamos. O sea que nosotros podemos obtener protección de la palabra de Dios. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de enfermedad, nosotros podemos
confiar en lo que dice la palabra de Dios, en los salmos de protección, en el Salmo 27, el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso dice que Dios te cuidará. Eso también dice que aunque un ejército acampe contra mí, yo no temeré. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, también dice la palabra de Dios. Entonces nosotros podemos estar protegidos. No temerás terror nocturno ni pestilencia, ¿no? Ni mortandad que en el día destruya. Todo esto viene de la palabra de Dios. Protección de la palabra de Dios. Alimento. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, dijo Pedro. La palabra de Dios es alimento. Jesús es la palabra. Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Se refería a la palabra que él traía. Por su palabra nosotros somos alimentados. Nosotros tenemos un cuerpo físico, pero también tenemos un alma, un espíritu que se muere de hambre cuando no oye la palabra, que queda raquítico como una persona que no come cuando no es alimentado por la palabra de Dios. Fructificación. En el Salmo 1 dice que el varón que no elevó su corazón a cosas vanas será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso significa la fructificación. Prosperar. Esto es el varón que ama la palabra de Dios. También dijo Jesús: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Si una persona conoce y estudia la Biblia, es una persona que va a dar mucho fruto. El fruto más importante que puede dar una persona es el fruto del Espíritu Santo. El amor, la paz, la fe, el gozo, la paciencia, la benignidad, la templanza, la paciencia, la bondad. También éxito. Dice en Romanos 8:28: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El éxito no quiere decir que no van a haber problemas, no quiere decir que no va a haber enfermedad. No, eso no es lo que quiere decir que un cristiano tenga éxito. El éxito quiere decir que a pesar de todas las situaciones que sucedan en nuestra vida, al final todo nos va a ayudar, ¿sí? Si tuvimos una crisis económica, luego será un testimonio de provisión. Si pasamos por enfermedad, luego será un testimonio de sanidad. Si pasamos por depresión, luego será un testimonio de victoria. Luego será un testimonio de ánimo para aquellos que están pasando por esa situación. Así que en todo lo que viva un cristiano, una persona que ame a Dios, que busque su palabra, que lea su palabra, que la estudie. Porque el que ama a Dios va a estudiar su palabra, porque es la que le revela, es la que permite conocerle. Todas las cosas le ayudarán a vivir. También le dará guía, como decía el rey David: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra nos ilumina. La palabra, en algún momento particular en nuestra vida que no hallamos solución o respuesta a alguna situación, Dios a veces responde por medio de esa palabra. Sea en la Biblia, en la lectura, o en un mensaje, en un devocional, en una canción. Pero Dios habla a nuestros corazones y nos da la guía. Sabiduría. Dijo el rey David: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he aprendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos.
O sea, el rey David meditaba en la palabra de Dios, profundizaba en la palabra de Dios. Y esto hizo que creciera en él la sabiduría, más que los maestros que alguna vez le enseñaron. Alcanzó más sabiduría. Yo espero que ustedes que están viendo este video alcancen sabiduría leyendo la palabra de Dios, se vuelvan más sabios, más entendidos de lo que yo en este momento entiendo y comprendo. La palabra de Dios también trae libertad. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Está en Juan capítulo 8. La verdad que está en la palabra de Dios nos hace libres del engaño del mundo, nos hace libres de los afanes de la vida, nos hace libres de las pasiones terrenales, nos hace libres del pecado. Nada de lo que hemos visto hasta aquí es instantáneo, es un proceso en medida en la que crecemos en la aplicación y el conocimiento de la palabra de Dios. Un beneficio es vida. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. ¿Alguna vez una persona llega a la iglesia espiritualmente muerta? O sea, en desánimo, con pensamientos suicidas, depresión. Y Dios, por medio de su Espíritu Santo, toma al predicador y da la palabra exacta para esa persona. Muchas veces esas personas vuelven a vivir. Muchas veces yo he estado en situaciones de depresión, de mucha negatividad, y ha habido alguien en un altar, en un devocional, en un video, que ha dado una palabra que me ha devuelto las fuerzas, me ha devuelto la vida espiritual, porque la palabra de Dios es para vida, no es para muerte. La palabra de Dios no es para muerte, la palabra de Dios es para vida a los que creen. Así que hay personas que predican y enseñan anunciando muerte, con sátiras, con indirectas, todas esas cosas que se ven hoy en día en estos últimos tiempos. Pero la palabra de Dios trae vida, amén. Trae vida y no muerte. Y el último beneficio que vemos aquí, la paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, dice en Isaías. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo, dice en el Salmo 119. Entonces, la Biblia nos garantiza paz, pero la paz de Jesucristo, ¿sí? No la paz del mundo, no la paz de que no me va a pasar nada, de que no voy a tener problemas, no la paz de que mi vecino me va a dejar en paz o mis enemigos ya no me van a dejar de atacar o no voy a tener malos pensamientos. No, la vida cristiana es una guerra. La vida cristiana es una constante lucha contra la carne, contra el diablo, contra el mundo. Pero Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Les doy ejemplo cuando Jesús y sus discípulos estaban en una barca y de repente el viento y el mar se volvieron tempestuosos y parecía que la barca ya se hundía. Y los discípulos ven a Jesús durmiendo y le dicen, ¿no te preocupa que muramos? Nos vamos a hundir y tú duermes. O sea, a manera de queja, ¿no? Como lo solemos hacer nosotros. Se quejan ante Él, ¿no? Porque están que se hunden y Jesús está, ellos ahí preocupados tratando de no hundirse y Jesús está durmiendo en la barca. Esa es la paz de Cristo. Esa es la paz de Jesús. Que no es que no vengan los vientos, las mareas, sino que Jesús estaba confiado. Jesús estaba confiado. La vida es la barca. Tu vida es esa barca. Y si Jesús está en esa barca, la barca no se puede hundir. Esa era la confianza de Jesús. Él sabía que la barca no se iba a hundir.
Jesús le reclamó por su fe. ¿Y dónde está vuestra fe? ¿Qué pasó con la fe? Si el Mesías, el Salvador del mundo, estaba en la barca, ¿cómo se iba a hundir esa barca? Así que esa es la paz que el Señor nos da. No importa lo que venga, no importa si viene otro virus peor que el COVID, no importa lo que sucede en este mundo. Jesús dice, tú puedes tener la confianza de que aunque parezca que se va a voltear la barca, ella no se va a voltear. Que parezca que el mar, los problemas, el mar y los vientos simbolizan los problemas, la dificultad. A veces parece que ya nos van a hundir, pero la enseñanza de Jesús es que tú estarás en paz en medio de la tormenta. Entonces, como conclusión para nuestra enseñanza, habían unas preguntas al principio que trataremos de responder. Como esta es la primera lección, pues voy a poner las respuestas aquí. ¿Qué es la Biblia? La Biblia, pues sencillamente es la palabra de Dios, el libro más grandioso, más poderoso, más controversial jamás escrito. ¿Cuál es su origen? Bueno, la Biblia se origina en la cultura del Medio Oriente. Cuando Dios decide hacer un pacto con el pueblo judío y su palabra es registrada por Moisés. Ese es el primer origen de la Biblia, ya es donde comienza. La primera escritura pues, que vemos nosotros de la Biblia pues, es el mismo Dios escribiendo, ¿no? Las tablas. Y se cree que todo el Génesis, que es el primer libro, fue escrito por Moisés, al igual que el Éxodo. Y se cree en general, ¿no?, que el Pentateuco en su mayor parte fue escrito por Moisés, con alguna ayuda, ¿no? Porque en alguna parte él muere y obviamente pues tuvo que haber otro autor que continuar, ¿sí? Entonces la Biblia comienza por allá, desde Abraham, aunque se creen que hay libros muy antiguos, ¿no? Pero realmente pues no tenemos un ejemplar que sea, por ejemplo, como el libro de Enoch, que no está en la Biblia, libros que sean tan antiguos, pero sabemos que la Biblia empieza con el Génesis y todo esto empieza en sí, el escrito, no la historia, sino el escrito como tal, empieza con la salida del pueblo judío de Egipto. ¿Cómo y para qué fue escrita la Biblia? La Biblia fue escrita por hombres de Dios de diferentes naciones, pueblos, lenguas, específicamente en 3 idiomas y 3 continentes. Se escribió por medio de la inspiración del Espíritu Santo para revelar al hombre la voluntad y planes de Dios, y especialmente el plan de salvación para los seres humanos. ¿Cuáles son los beneficios de conocer y aplicar lo que ella enseña? La palabra de Dios ofrece todos esos beneficios que vimos. Habían 12 beneficios que vimos y muchos más, porque viene de Dios y Dios la ha enviado, esa palabra. Dios envió su palabra, como decía en Isaías, como una lluvia que riega la tierra, ¿sí?, para que la tierra produzca. O sea que la Biblia es una bendición, es una lluvia sobre tu vida. La tierra es tu vida, es tu corazón, para que produzca fruto, para que te vaya bien, para que seas bendecido o bendecido. Para eso Dios envió su palabra, para mostrar su voluntad y el camino, ¿sí? Entonces todo esto lo hemos aprendido en esta primera lección. Nos vemos en la segunda lección. Espero que haya sido de mucha edificación. Esto es de una manera breve y sin profundizar demasiado, porque es un primer nivel. Así que bueno, que Dios les bendiga y que sea de bendición para todos ustedes. Muchas bendiciones.